doy la bienvenida a Fredo Arias King, presidente del Instituto Karsla en Praga, miembro del Consejo del Centro de Estudios de Rusia de la Universidad de Harvard. Nos acompaña en vivo desde Bartow, Florida. Gracias por estar con nosotros, Fredo. Bienvenido. ¿Qué futuro tiene la oposición en Rusia hoy por hoy, Fredo? Son tiempos muy interesantes, Mario, porque ahora mismo la esposa de Navalny puede, la viuda más bien de Navalny, Yulia, puede ser una nueva Corazón Aquino, según varios comentaristas, expertos, etcétera, puede unificar la oposición donde su esposo, que era bastante controversial con varias ramas del movimiento democrático en Rusia, nunca quiso cooperar con otros actores importantes de la oposición democrática, pero Yulia puede hacerla como Corazón Aquino, como Violeta Chamorro, cuando mataron a sus esposos en las Filipinas y Nicaragua respectivamente, pues ellas fueron las que salieron del anonimato, de estar junto a sus esposos, a retar al dictador y eventualmente a derrocarlo. Entonces, Yulia, yo creo que va a ser algo muy interesante, pero hay otras ramas muy interesantes de la oposición rusa que podemos platicar. Ahora, Yulia, como bien dices, pues tiene esa carga moral importante, ¿no? Es decir, puede convertirse en un actor fundamental para armar coaliciones o fortalecer más a posibles opositores. Totalmente. De hecho, hay un ejemplo muy interesante porque Navalny, como era nacionalista y además estuvo medio a favor de la anexación de Crimea en 2014, y eso pues desalentó a muchos sectores de los liberales rusos tradicionales de cooperar con él, pero Yulia, su viuda, puede ser el catalizador para cooperar con, por ejemplo, una fracción muy interesante de la oposición rusa encabezada por un tal Ilya Ponomaryov. Ilya Ponomaryov fue el único miembro del Duma en votar en contra de la anexación de Crimea. Se tuvo que escapar, obviamente, y en Kiev vive y organizó una especie de gobierno, un parlamento en exilio de exdiputados rusos anti-Putin. Muchos de ellos siguen viviendo en Rusia, increíblemente, pero se convocan este parlamento en exilio en Varsovia. Entonces, él también lidera un grupo armado de voluntarios rusos basados en Ucrania, bajo el mando de las fuerzas militares ucranianas, que hacen incursiones dentro de Rusia y tienen una red de saboteadores dentro de Rusia que destruyen equipo militar y descarrilan trenes que llevan equipo militar a Ucrania, etc. Entonces, este Ponomaryov acaba de tuitear que Yulia debería de ser el catalizador para abrir las puertas en Occidente. Ahora es el momento porque la simpatía que tienen muchos gobiernos, líderes mundiales hacia Navalny, pues no hay que desperdiciarlo, ¿no? Entonces, Yulia puede ser un catalizador, pero las fuerzas democráticas rusas son fuertes, están armadas y tienen un gobierno paralelo listo para tomar el mando en Moscú. Ahora, lo que hemos visto como reacción tras la muerte de Navalny ha sido pues la represión, algunas manifestaciones, no muy numerosas, pero igual ha habido pues acciones policiales, encarcelamientos, es la información que ha llegado por parte de diversas fuentes, y también un manto de impunidad en muchas muertes de líderes opositores también hacia Vladimir Putin o exaliados, como el caso de Prigozhin. Totalmente. De hecho, se cuentan unos 15 que tienen renombre mundial que mató Vladimir Putin, o bueno, las fue alguien misteriosamente, pero a Putin le gusta matar con agentes venenosos que solamente fabrica el complejo militar industrial soviético y ruso después. Y un ejemplo muy interesante es un paralelo que yo estoy detectando con la muerte de un gran amigo mío en el 2003, que se llamaba Yuri Shekoshin, y probablemente fue el primer muerto por envenenamiento en manos de la FSB, o de la policía política de Vladimir Putin. Y los paralelos son muy similares, porque tampoco le daban el cuerpo de Yuri Shekoshin a su familia y a su exmujer, etc. Y a pesar de que lo pedían, increíblemente lo que pasó en el funeral de Shekoshin, la gente notó que el envenenamiento fue tan poderoso que encogió su cuerpo. Entonces, esto es una forma en que Putin no solo mata a sus opositores, sino lo hace de una forma tal para humillarlos. Ahora, bueno, todo esto obviamente
ya una responsabilidad del presidente Putin no ha podido ser verificada. Esa es gran parte del tema, ¿no? Que los instrumentos de justicia, los instrumentos de procuración de justicia, las fiscalías, están pues prácticamente cooptadas por el poder del presidente, pero todas estas cosas evidentemente no han podido ser confirmadas por nadie, ni siquiera evidentemente por CNN. No hemos podido confirmar ninguna verosidad de que lleve. Todos los caminos llevarían a ese sentido, Fredo, pero desafortunadamente son casos que quedan ahí, ¿no? Totalmente. Aunque la inteligencia británica, el gobierno británico afirmó que usando el mismo agente Novichok, más el polonio, el isótopo de polonio que mató a ¿cómo se llama? Litvinenko, y el Novichok que por poco mata a Skripal y a su hija, ambos en territorio británico. El gobierno y las agencias de inteligencia británicas concluyeron que eso no puede ser sin la autorización directa de Vladimir Putin, aunque tienes razón, Mario, algún día se sabrá, algún día abrirán los archivos de la KGB, Sí. como no se hizo en 1991, para descubrir todos esos secretos. Y se sabrán, asegúrate que se sabrán. Ya, oye, bueno, puede ser, digamos, para la imagen del presidente Vladimir Putin, pues un momento complejo por eso que pasa con Navalny, pero tiene buenas noticias en el frente de guerra en Ucrania, parece que una posición importante. Esto finalmente también le dará pues más apoyo o reitera el apoyo que ya tiene de un buen sector de la población nacionalista. Sí, en efecto, desafortunadamente el pueblo ruso está dividido, o sea, y hay un miedo y un terror tal y la propaganda es tan brutal que lo raro es que todavía hay un 40% de la población que está en contra y lo dice a los encuestadores que los van a visitar, están en contra de esta guerra y otro, no sé, digamos 30 que medio están en contra pero no quieren decirlo, ¿no? Entonces, la minoría de rusos apoya a Vladimir Putin, pero desafortunadamente es la minoría más reancia, que alza más la voz. Pero una estadística interesante, Mario, es que para tomar Avdivka, que no es estratégico, es simbólico, a Putin le encanta el simbolismo. Y por cierto, esto de la muerte de Navalny se anunció en el Bien, mismo foro donde Putin prácticamente le declaró la guerra al mundo occidental en el 2007, en el foro de Múnich de seguridad. Desde ese podio, Putin acusó a Estados Unidos y Occidente de tratar de destruir a Rusia. bien. Entonces, no me sorprende que Pero, Putin, que es tan apto al simbolismo, ¿verdad? Pero en Avdivka, él perdió 40,000 soldados tomando Avdivka. En claro. 4 meses, la Unión Soviética perdió unos 15,000 soldados bajas en 10 años en Afganistán. O sea, esto fue un desastre Bien, militar para Putin, pues pero una victoria simbólica. Fredo, te agradezco mucho. Fredo Arias King es presidente del Instituto Kasla en Praga, miembro del Consejo de Centro de Estudios de Rusia de la Universidad de Harvard. Gracias, Fredo, por acompañarnos. Él está en Bartow, Florida.